29 minutos pasan de las 9 de la mañana y vamos a repasar lo que son los aumentos, los incrementos, sobre todo en las tarifas que se van a empezar a registrar a partir de las próximas semanas y muy probablemente antes de fin de año. Claro, el primero de ellos, lo mencionábamos más temprano, tiene que ver con los combustibles, lo vamos a estar repasando, pero ese ya está vigente. En cambio, lo que viene tiene que ver, por ejemplo, con esto, con el transporte público, muy importante. Tan importante es que el gobierno sigue en estas instancias, todavía sigue subsidiando y es prácticamente, uno podría decir, el único de los servicios que por ahora le insume más recursos y no menos recursos al gobierno a medida que pasan los meses. Hablamos del transporte público, hablamos del boleto de colectivo, del boleto de trenes y al menos por ahora las versiones indican que el gobierno tiene en carpeta un incremento que iría a un 73% más en lo que es la tarifa básica que se paga para colectivo y para trenes. Hoy ese valor ronda los 6,50 pesos aproximadamente y lo que están indicando algunas fuentes es que podría saltar a 11 pesos, es decir, un incremento puntualmente del 73%, pero que podría ser mayor, ¿no? Sobre esto todavía no se ha revisado, pero en algún momento cuando se lo analizó, bueno, se fijó esta tarifa en torno, primero se dijo a los 10 pesos, después se dijo a los 11 pesos y puntualmente también lo que hay que marcar aquí es la intención del gobierno de empezar a implementar lo que se va a llamar un boleto multimodal, es decir, un mismo boleto con el cual pueda utilizarse el servicio de transporte público de colectivos, también el de trenes en general y otros tipos de transporte también allí, justamente dentro de lo que es este proyecto que está evaluando el gobierno nacional. Tuni, Julián, sí. ¿Es un buen subsidio el del transporte o no? ¿Es un subsidio el que va a la gente que labura? Sí. ¿Incentiva a salir a buscar trabajo? Si el transporte es carísimo, te complica absolutamente todo. Digamos, no es como en el gas que nos subsidiaron a gente que no tenían que subsidiar, o la electricidad. Este es un subsidio que además me parece que está en el mundo. Los trenes, los sistemas de autobuses están todos medio subsidiados en el mundo, ¿o no? Sí, por supuesto. Mira, yo lo iba a consignar. Si hay un subsidio que uno podría reconocer en otras partes del mundo que prácticamente se sostiene, es justamente el de transporte público, por esto que vos estás marcando, porque es totalmente transversal a todos los sectores de la sociedad y es más, digo, en la medida que vos aumentás el pasaje, aumentás el boleto, obviamente eso termina en una pérdida de poder adquisitivo directa. Es decir, acá no hay posibilidades de elegir o de tomar algún otro tipo de alternativas. Subís el transporte público y no te queda ninguna otra alternativa. Sí, y sobre todo porque afecta, retomo lo último que decía Tuni, aquel que no tiene dinero para comprarse un auto y para, más allá de que la nafta haya aumentado también, ¿no? Pero sí, afecta directamente al trabajador que se toma el colectivo, tren o subte en este caso, con un boleto multimodal para ir a trabajar. Sí, muchas veces hemos criticado al gobierno por subir las tarifas. La verdad que en este caso, al menos en mi opinión personal, yo hago un pequeño elogio, si uno quiere, en esto, ¿no? Que se sostuvo lo que era el subsidio al transporte público. Me parece que, bueno, afortunadamente, no se avanzó con este proyecto, al menos hasta ahora, de remarcar el precio del transporte público, porque está claro, como decían también ustedes, es que esto afecta directamente y en realidad uno no puede o no tiene alternativas, ¿no?, para viajar. Es más, un efecto inmediato a la suba del transporte público va a ser que después termina subiendo también otras alternativas de transporte, ¿no? Habitualmente esto es así. Claro. En la medida en que uno fija lo que es el servicio de la tarifa básica, a partir de allí se va escalonando y esos incrementos también se replican en otros sectores y en otros servicios. Así que me parece que es importante. Un panorama totalmente distinto, si uno quiere, es lo que pasa, por ejemplo, con la luz. ¿Qué pasa con el servicio de energía eléctrica? Cada vez es más caro, cada vez es más prohibitivo y cada vez va a ser más difícil consumir energía eléctrica en la Argentina, teniendo en cuenta que se están sucediendo muchísimos incrementos. El último lo tuvimos a principios de este año, rondó el 42%, es decir, en promedio fue del 42%, hubo tarifas que treparon más que ese 42%, y esto fijó por un lado un mecanismo que es, de alguna manera,
gradual, si uno quiere decir que ese 42% no se incorporó de una sola vez en las tarifas, sino que se repartió en distintas cuotas para que se vaya incorporando. Bueno, estamos llegando prácticamente a fin de año, donde se va a terminar de incorporar este incremento del 42%, pero la mala noticia es que viene otro aumento más. Algunos dicen que podría rondar el 20% y tiene que ver, por un lado, con lo que es el precio de tarifa que se le va a reconocer a las distribuidoras de energía eléctrica. Ustedes saben que por un lado están lo que son las generadoras de energía. Después esa energía se transporta y después se distribuye. Bueno, la boleta que uno tiene por debajo de la puerta, que te tiran por debajo de la puerta, es justamente la de las distribuidoras, pero va a subir muy probablemente todo el tramo del servicio de energía eléctrica. Es decir, el impacto es importante y además, sobre todo, teniendo en cuenta que uno consume mayor cantidad de energía eléctrica muy probablemente en verano. Viendo mi factura, yo diría que es difícil que una familia gaste menos de 1.500 pesos por mes en electricidad. Seguramente. ¿Es así? Es una cifra altísima. Altísima, la verdad. altísima. Altísima. Para alguien que gana 10.000 pesos, claro, que es la mayoría de los argentinos, 1.500 es muchísimo. Y todavía nos faltan todos los demás servicios. Claro, claro. Yo consignaba ayer justamente, no siempre tomando lo que es el salario mínimo en la Argentina, la realidad es que te supera el 15% y vos decís, bueno, realmente, solamente en una sola factura, desembolsar 15% de un salario, siempre sirve el salario mínimo para tomarlo como referencia, la verdad que es prohibitivo, como yo decía recién. Sí. El caso del gas también, ¿no? Digo, no cabe ninguna duda. Con incrementos que superan el 200% si tomamos lo que fue el primero de los aumentos ya el año pasado, y ahora una previsión de incremento del orden del 40%. Hacíamos mención hace algunos minutos a que se acaba de confirmar hace poco más de algunas horas que se van a realizar 3 audiencias públicas para fijar lo que son los nuevos precios tarifarios puntualmente de las distribuidoras de gas, pero también recuerdan ustedes que desde principio de año se fijó una política de incremento para lo que es el precio del gas en boca de pozo, que tiene una referencia en dólares, es decir, que eso se va ajustando sistemáticamente. Además hay un incremento que va operando, pero al mismo tiempo se hacen estas audiencias para el resto de la cadena, es decir, no el que genera el gas, pero sí el que lo transporta y el que lo distribuye. Bueno, este incremento rondaría en principio el 40%, que es lo que vamos a terminar pagando en forma adicional para lo que son las tarifas. Ahora, Julián, la verdad que no creo que a nadie le haya aumentado solo el 200% del gas. Que en mi caso más del 1.000. No, claro, marcábamos que venía el aumento del año pasado que superaba el 200% y a esto hay que agregarle 40, que aparte son, digamos, distintas instancias, ¿no? Es 40 del 200 o 40 del 300. Juli, ya vamos a seguir con este tema porque